Entonces dice, Samuel nota que el agua de la llave sale de color café rojizo. Como él no tiene los medios de comprar agua de botella, quiere saber cuál sería el mejor método de purificar el agua. Utilizando el método científico, ¿qué le propones a Samuel para purificar el agua? A ver, ¿quién me quiere dar una solución? Pues yo lo que hice es que como primero en el método científico, en el resumen que nos dio, dice que identificar el problema. Ajá. Yo puse que al identificar el problema es que el agua de la llave sale de color café rojizo. Sí. Y esto puede enfermarle. Ajá. Y en la misma resumen del método científico dice que poner una solución. Y en la solución que yo encontré es servir el agua de la llave. Entonces la hipótesis. Esa sería la hipótesis. Ahí. Ok, y el experimento, lo que me vino a mí es que pues que pruebe solo un poco para ver si hay síntomas, ya que pues al hervir el agua se matan algunos de los gérmenes. Eso fue lo que hice yo nada más. Esa es una hipótesis. Ok. ¿Quién tiene otra hipótesis? Yo tengo otra. A ver, espérame. Oh. Voy a poner esto aquí. Ajá, ¿cuál es su hipótesis? Sería, también puede ser desinfectar mediante yodo o cloro. Son 5 gotas de yodo del 2% por 1 litro de agua. ¿Quién más tiene? La otra hipótesis podría ser el método de Soddy. ¿El método de qué, perdón? De Soddy. El método de Soddy, ¿y ese en qué consiste? El método de Soddy es mediante la exposición del agua a los rayos ultravioletas, que los rayos ultravioletas del sol traspasan lo que es el ADN de los microorganismos. Es dejar 2 botellas de agua al medio ambiente sobre todo el día y recogerlas el siguiente día. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo hice el primero, maestro, como el primero, Ajá. la compañera, traté de guiarme un poquito con lo que vimos ayer de comentar que es identificar el problema, que fue lo mismo, ver que el agua está, pues, un color no normal, y luego dice proponer una solución. Ahí es como era como filtrar el agua para separar un poquito en caso de que te diga, no sé, ¿cómo podemos? ¿Elementos pesados? Ya, algo en filtrarla. ¿Filtrarla con qué? Puede ser un trapo o papel, toalla de papel. Y luego ya el siguiente fue el experimento, fue pues como dice ella, fue hervirla. Hervirla por lo menos 1 minuto para pues matar las bacterias. Y ya de ahí es dejarla enfriar y pues mantenerla en recipientes limpios. Pues servir el agua puede eliminar las impurezas, utilizar desinfectantes como yodo o cloro para eliminar patógenos, exponer el agua a rayos ultravioletas para dañar a los microorganismos, filtrar el agua con una fibra para separar las impurezas. Entonces, para el procedimiento, ¿qué diseñaríamos aquí? ¿Cómo lo haríamos aquí?
Profesor, yo también hice uno. Bueno, casi es igual que mi problema fue purificar el agua. Mi hipótesis fue hervir el agua. Ajá. Y mi experimento traté de hacerlo como dijo chiquito. Puse que hervir una taza de agua a 100 grados centígrados por 2 minutos y ya medir la purificación. Y luego hacer otro experimento en lugar de 2 minutos, 3 minutos. Y también medir la purificación y ya luego otra de 4 minutos. Maestro, entonces una pregunta. Al decir poner una solución, ¿sería como eliminar los gérmenes? ¿Esa sería una solución? Es parte de, o sea, la hipótesis es de que este método va a eliminar las impurezas. Entonces, como lo dice Irlanda, hervir una taza de agua con Pero ese qué sería la hipótesis o es el experimento. La hipótesis La- es de que hervir el agua va a limpiarla. Ujú. Entonces ya el experimento es hervir una taza de agua, porque acuérdense que aquí tenemos que utilizar medidas concisas. Todo debe ser medidas. Todo debe ser con parámetros. Ok, ok. ¿Es a lo que llamaba la vez pasada usted las herramientas o cómo dijo? Instrumentos. Ándele, los instrumentos. Ok, gracias. Maestro, yo estaba buscando eso, leyendo ayer sobre eso. Ujú. Y la otra cosa de que dice, pero esa no la entiendo, no la entendí. Esa hervir el agua y dice hervir el agua al menos 1 minuto a 650 pies. ¿Qué quiere decir eso? A 650 Algo pies. así, un número grande. ¿Dónde lo encontró? No. Eso, yo lo pensé, pero no lo escribí porque no entendí. Que tal vez es como cuando decimos que está viendo algo muy fuerte. Es mi versión. Ahora. Tengo otro. Ahora aquí, en esta otra parte hace falta una medida. Porque 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua, ¿no? Acá Irlanda sí nos dio un número y un tiempo. Acá nada más nos dan un tiempo, pero no nos dan una temperatura. Ahora, aquí estamos tomando en cuenta la eliminación de patógenos. Entonces, en 3 de las 4 hipótesis, nada más se toma en cuenta los patógenos, pero no se toma en cuenta otros factores. Y en la hipótesis número 4 se toma en cuenta otros factores, pero no los patógenos. Aquí la hipótesis puede incluir los dos, porque lo que queremos es que el agua sea potable. Entonces, Otra pregunta, maestro. sí, ¿Los patógenos son los gérmenes? sí, Gracias. sí, de nada. Entonces aquí nos está hablando de eliminar patógenos. ¿Qué podríamos hacer para eliminar otras cosas? Porque cuando el agua está café, vamos a ver si encontramos. Se tendría que hacer un filtro. A veces utilizan diferentes tipos de arena para hacer un filtro y filtrarla. Todo el café. Más bien como agua turbia, ¿no? Sí, pues como agua turbia. Sí, porque si no le va a seguir dando el café. Estoy buscando una fotografía que ilustre mi punto.
A ver. Yo encontré lo que ¿Cuáles son las iniciales? ¿O cómo se llama? O en actitud, eso quiere decir, actitudes es como, por ejemplo, cuando están... ¿O es que el como agua en hierve a Perú, ya ves diferente que- altitud? Ah, por supuesto, a nivel del mar, ¿verdad? Sí. Agua sin purificar con impurezas y le va a arrojar imágenes. Cuando vas a venir a comer un pastel, No es que les quería enseñar un ejemplo de verdad. No es que necesito encontrarlo. sí, pues no podemos hacer. Ok. Depende del lugar. Ajá, depende del lugar donde estés. Ajá. Pero a ver qué más. Me habían dicho que de un filtro y qué más. como una manta también. Ajá, puede ser como una manta. Pues acuérdense que esta persona pues, es de bajos recursos. Ah, bueno. Pues es lo que pensé. Al estilo de campo, así que Pero ponen no es el trapito, filtro. ¿verdad? Ponen Sí, este, porque si es de bajos recursos, utilizaría algo, una mantita o un trapito para filtrar el agua. al estilo de campo maestro que ponían piedras y luego arena y luego carbón, creo. Lo dejaban correr el agua para que se purificara. Sí. Ajá. Ah, sí. Ajá, eso. Ok. O sea que abro la llave Y sale y así. sale así. Ajá. Entonces, ahora yo voy a decir, en la casa de nosotros cuando llovía salía el agua así, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que hacía mi mamá que le ponía un trapito a la llave y todo el sucio se quedaba en el trapo. Y luego esa agua, pues la hervía, la ponía a hervir unos 5 minutos y luego la dejaba que se enfriara y pues esa agua tomábamos porque no había otra. ¿Y adivinen dónde es esto? ¿Dónde es eso? Ahí. ¿Dónde? ¿En su casa, maestro? ¿En su baño? Bueno, ya no es mi baño, ya no. Pero era antes. Bueno, pero era porque ahí se vio como su cara en el reflejo del lavabo, mire, donde está Mira, grabado. Sí, ¿Y así salía el agua de sucia? sí. ¿Dónde creen que es? ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí? ¿De verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿En 2019? 2019. Así que, ¿Sabe que también pasa mucho como cuando se va el agua ajá. y luego la vuelven a hacer otra vez? Así sale la primera agua. No ha sido los días. ¿O sí? Sí. Ya no vivo allí, me regresé a donde vivo allá, Gal, pero así estaba. Entonces esa agua la puedo hervir, pero después de hervirla, ¿qué va a quedar? Nada. Ya no Va a quedar igual. Ajá. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta quizás 2 o 3 variables al mismo tiempo que son pertinentes a lo mismo. Entonces, en este caso, hablamos de desinfectar, pero también debemos hablar de quitar barro, quitar hierro, Ajá, quitar... que quede clara. Sí. Entonces. Entonces sí serviría lo que dijo la compañera hace rato, que ponerle como un trapito, ¿no? ¿O no? Sí. Buscan también diferentes tipos de arena con diferente densidad para filtrarla, maestro. Pero también serviría, ya ve que dice allá yodo con cloro, porque aclara el agua. ¿El cloro? Ajá, pues es su gotita y al hervirle ya no siente el olor del cloro ni nada. Sí, pero el cloro no limpia la tierra, no quita el mojo, no quita esas cosas. Solo se miraría clara, pero seguiría el mojo y la tierra. Sí. Pero limpia los porque intestinos. el trapito bota. Sí, ¿verdad? ¿No? Pues sí. Ahora, ¿cómo llegaríamos a los resultados? ¿Cómo sabríamos que esa agua ya es potable?
Esa es mi pregunta. Cuando dijo la compañera que hizo pruebas con una taza, 2 tazas y me dio el nivel de purificación, ¿cómo se hace? Suena muy eficiente. Pero No, pues es eficiente. ¿cómo ¿no? es que se puede medir en este caso, si nosotros estuviéramos en esta situación y aplicamos todos los procedimientos, cómo es que vamos a medir el nivel de purificación? Básicamente, nosotros desde casa podemos hacer una inspección visual. Entonces, el agua es incolora e inolora, ¿verdad? El agua. Entonces, básicamente los patógenos se eliminan hirviendo el agua por lo menos 5 minutos a hervor fuerte. Entonces, si le hacemos una inspección visual al agua ya hervida y ya no tiene esos colores extraños y está transparente, 40, 60 ya se puede tomar. Porque no sabemos que queden otras cosas microscópicas, microplásticos, mercurio, etcétera, etcétera, eso no sabemos. Pero en cuanto a animalitos, ya los matamos todos con la hervida. Entonces es una inspección visual. Entonces, Otra pregunta, maestro. Entonces, al hervir, ¿sí mata gérmenes? ¿La ¿Perdón? mayoría? Al hervirla, entonces, ¿sí va a matar al 100% todos los gérmenes? sí, Los materiales pesados se quedan, ¿no? solo los materiales no orgánicos. Hola. Hola. Entonces, básicamente aquí, ¿cómo podemos ver si funciona? Entonces, para los resultados, Hay que hacer el experimento. sí. El agua queda clara y sin olor. Entonces, el agua queda clara y sin olor, podemos decir que tuvo éxito. Si el agua no queda clara, mejor no la tomamos. Puede estar limpia de gérmenes, pero no de materiales extraños. Entonces, visualmente, al estar clara e inolora, incolora e inolora, y después de hervirla, podemos pensar que ya se puede considerar medio que segura para tomar. Pero si le hervimos y sigue quedando café, igual no se puede. Ahora, supongamos que no tengo ni para un trapo ni para arena. Aparo el agua y la dejo 24 horas. Entonces la gravedad se va a encargar de separar el agua de lo más pesado. Lo tira abajo, Sí. Y ya nada más saco el agua de ese recipiente original, la pongo en otro recipiente, la hiervo, la dejo otras 24 horas, la saco, la vuelvo a hervir. Y ya las 3 gotas que me queden, pues ya van a quedar más limpias. Va a gastar más de gas, es mejor que se compre el filtro. Pues sí. Maestro, ahí en lo último, en resultados, le dice queda clara y sin olor. ¿Se puede ser una tela de calcio o Puede solo- presentar. o Presentar. si vemos esa tela, El, vamos a decir que se tiene que dejar otra vez como para que sí. no, pues esa tela no es tóxica. Si uno tiene buenos riñones, esa tela no es tóxica. Si los riñones fallan, entonces sí. Porque muchas aguas, por ejemplo, donde yo soy, del rancho, no de donde yo soy, del rancho donde es mi mamá, el suelo es rico en calcio. Hasta hay una comunidad que se llama El Calero.
Entonces el agua del pozo sale blanca. Y por más que la filtren, queda una tela de calcio. Entonces mi abuela hervía el agua para purificarla y al hervirla quedaba una nata. Y esa nata es de calcio. Es cuando dice uno que el agua es muy sabrosa. Sí. Y es varios tipos de, puede ser hierro, puede ser calcio, puede ser otras cosas. Pero si quedan esas partículas también puede hacer daño, ¿verdad? En exceso sí, pero te digo, como tenemos a una persona que le funcionan bien los riñones, pues no tiene problema. Y es el mismo calcio que es el nutriente que comemos, nada más es pues vitamina D, etcétera, etcétera. Y como es gente del rancho, pues salen al sol, etcétera, etcétera, así que eso no les afecta. Pues en este caso no sabemos dónde viva este individuo, a lo mejor es de Stockton y no sabemos. Y no sabe cómo. Vivió en su casa, o en ex casa. Sí. Pero ya ven, entonces así salió esa agua y es de aquí, o era de aquí. Y así básicamente, o sea, ese es el método científico. Vamos a ver el problema, vamos a ver cómo podemos solucionar el problema y proponer una solución. Y a grandes rasgos los pasos se siguieron, nada más que nada más una sola persona presentó números y los demás a medias. Y esta no tiene ningún número. Tiene que Es lo que yo no entendí. Sí. Porque entonces la hipótesis no es experimento, ¿verdad? No, la hipótesis es la causa y la solución posible. Ok, es causa y solución. Y Sí. experimento ya es cuando es las medidas. Sí, es cuando vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Ok. Ya con medida. Ujú. Digamos que aún el trapo de tela sería de tanto a tanto. De tanto grosor. de Se tanto filtraría el agua grosor. tantas veces. En el caso de la arena serían tantas capas de tanto grosor de cada capa. De X elemento, bla, bla, bla. O sea, se es específico. Porque acuérdense que tiene que ser replicable. Entonces otra persona puede seguir exactamente mis instrucciones, crear un mismo sistema de filtrado y ver si es cierto lo que estoy diciendo. La pregunta número 2 dice, Isabel nota que a partir de las 2 de la tarde se junta un enjambre de moscas en sus árboles frutales. Pero estas se van una vez que se empieza a poner el sol. Utilizando el método científico, genera una hipótesis y un experimento para explicar dicho fenómeno. A ver, ¿qué me cuentan ahí? Pues ahí yo otra vez, igual, pues le digo, como no entendía bien, al principio saqué el problema, que es que se junta el enjambre de moscas en los Ajá. árboles frutales. Sí. Y lo que yo puse como experimento es que pusiera un químico en las plantas que elimine las moscas o poner una taza de agua y una taza de jabón y sprayarlas a algunas como a 2 plantas, a menos plantas, para si así se echan a perder, nomás serían unas y las otras no. Sí, pero Maestro, ahí en el experimento, bueno, ya dijo la hipótesis, hacer una pregunta. Yo tengo entendido que muchos ponen una bolsa de agua colgada. Entonces, sería en el experimento una bolsa de plástico, un vaso con agua lleno. ¿Sería la medida? ¿Sería esa una medida? no, ¿O tendría que poner Tiene el que ser- vaso nomás? no tienen que ser milímetros, litros. Ok. Y sería 10 centímetros de hilo para colgarlo. Sí, usted tiene que ser específico, sí. Sí, pero y ya sería hacerlo para ver si es verdad, ver los resultados. Sí. Ujú.
Entonces, si uno dice una taza como de agua y una taza de jabón, eso no sería como decir 8 onzas de 8 agua onzas. y 8 onzas de jabón, ¿se podría así? 8 onzas y una taza, no. O tienen que ser exactamente onzas o mililitros o así. Una unidad de medida. Ujú. Ah, ok, gracias. Ahora con la hipótesis es que me tienes que decir a mí por qué están llegando las moscas ahí. ¿Por qué crees tú que están llegando las moscas? Porque les gusta lo dulce de la fruta, es lo que yo pienso. Sí, pero dice a partir de las 2 de la tarde y se van una vez que se empieza a poner el sol. Me imagino que porque está a la temperatura que ellas necesitan. Más Puede fresco. ser. Puede ser que a las 2 de la tarde ellas ya están cansadas, están descansando. Yo Ya pienso, ya se chuparon toda la fruta que querían, maestra. yo pienso que es a las 2 de la tarde, entonces es a la hora que es un poco, alcanza una temperatura en que el azúcar se La fruta se pone más Dulce. aguada con eso. más Dicen que para que una fruta se ponga más dulce se tiene que asolear. Entonces, a ver, en términos más científicos, ¿cómo podríamos decirlo? Yo, profesor, le puse, el problema pues ya lo tenemos, ¿verdad? Mi hipótesis es que llegan a esa hora porque era hora de comer y porque el ambiente está agradable para ellos. Mi Sí, experimento fue contar las moscas de día y de noche en cada estación del año o cada mes o no sé, ahí ya al tiempo que tenga uno. sí. En cuanto a la estación, bueno, es que no podemos decir que sea la hora de comer porque una mosca no tiene concepto de tiempo. Sí. Pero puede ser que ellas notan más la frescura de ese momento en el que no está el sol. O a lo Puede mejor el ser. aroma, en ese horario hay más aroma a la fruta. Puede ser, o sea, podemos ponerlo de esta manera, ¿no? O se puede decir que está 2 centígrados más fresco. Luisa Concepto con ese. Con ese, maestro. Gracias. Esta es una hipótesis un poquito más concisa. Entonces, los Lenguaje insectos son científico. atraídos por el olor de la fruta, ya que se intensifica cuando el sol calienta la superficie del fruto. Esto causa que se generen vapores, los cuales son transmitidos por la brisa. Entonces, también nosotros lo podemos ver desde este punto de vista, ¿no? Nosotros no tenemos un sentido del olfato tan fino, pero sí podemos darnos cuenta a qué horas huele más y a qué horas huele menos. Entonces, esta es una de las hipótesis que podemos decir. Entonces, ellas huelen más cuando no está el sol porque está la brisa. No, o sea, la hipótesis es de que al calentarse la fruta, pues el jugo que tiene adentro se calienta, ¿no? Y al calentarse se evapora un poco más rápido, lo que hace que huela más fuerte. Y las atrae. Las atrae. Entonces, si lo pensamos desde este punto de vista, ¿qué huele más? ¿Un palito de canela que está allí nada más en la repisa o un palito de canela que está en agua hirviendo?
El que está porque- en el que día. está en agua hirviendo. El que está hirviendo. ¿Por qué? Porque las Por el partículas vapor. que generan el olor se montan al vapor del agua y ese viaja por toda la casa. Ujú. Entonces aquí lo podemos comprobar o lo podemos ver desde ese punto de vista. Ajá, porque es como cuando se calienta calienta el sol a la fruta, tira el olor. Se podría decir entonces, porque dice que una vez que se empieza a poner el sol se van. ¿Mm? La fruta no se le quita lo dulce. No, pero tal vez Simplemente- el olor no las trae, porque ya ve que baja el sol y se va. Ajá. Entonces ya como ya están frías, ya como que ya no, el olor ya no sale como cuando está el sol. Sí. La otra hipótesis que me habían traído es que el calor es, ¿qué habían dicho? ¿Que el sol qué? Ya, Hace aguada la fruta. Sí, pues eso ya está aquí. Ujú. O también, La mayuga y también huele. Sería la fermentación de la fruta. La ¿no? fermentación. la fruta se suaviza. Azúcar. Se fermenta, No, eso va incluido acá arriba. ¿ya? Porque eso es cierto también, el calor suaviza las cosas. Ujú. Entonces, aquí ya tenemos esas hipótesis. Es más fácil de comer, las atrae el olor. Esta cosa la tengo que añadir español. Entonces, ¿cómo experimentaríamos utilizando esas hipótesis? Entonces esto ya sería el experimento, dice. Bueno, ya presentamos la hipótesis, ahora tenemos que diseñar el experimento. Hervir fruta, profesor. Poner un traste con fruta normal y otro con traste, digo, con la fruta hervida o algo así. Ujú, sí. Entonces, para el experimento, Necesitamos las medidas. cortamos fruta del mismo árbol. Y calentamos una pieza, supongamos que a 90 grados Fahrenheit, y la otra la congelamos a, ¿qué será bueno? Menos 8 grados Fahrenheit. Entonces somos muy buenos cazadores y agarramos unas moscas a unos animales de ahí. Entonces, tenemos la fruta, tenemos las moscas, ponemos la fruta caliente de un lado, la fruta fría del otro lado en el mismo contenedor y procedemos a observar. Profesora, y en el experimento no podría haber también una tercera opción que poner al medio ambiente a cortar la fruta y dejarla como tercera opción. Ah, sí, eso sería también parte del control.
Pero el problema con eso, bueno, es de que Para contabilizar cuántas moscas pueden llegar a una fruta al medio ambiente y las otras, que es la fruta caliente y la otra la fruta congelada. sí, lo que pasa es de que, bueno, lo que tendríamos que más bien es medir la temperatura de la fruta entre las 2 de la tarde y la hora antes de que se mete el sol. Okay. Entonces, básicamente está al tiempo. Pongo a 90 grados Fahrenheit porque, pues, supongamos que es primavera, verano, Okay. y les está dando el rayo del sol todo el día. O sea que aquí no la voy a hervir, porque si la hiervo no se les va a arrimar tampoco. No. Okay. Digamos que nosotros, Maestro, pero también congelada ya es como un extremo, ¿no? ¿Cómo? También cuando ya está congelada, porque aquí dice congelamos, ya es como un extremo, ¿no? Así, pero no. Porque básicamente queremos que la fruta esté fría. Para averiguar si Para la contrastar si la temperatura tiene influye. influye. Porque si la temperatura no influye, se van a ir a la que les selfa más dulce. Y si la temperatura influye, se van a ir a la que está más caliente. Entonces, básicamente, como la hipótesis le estamos presentando aquí, es que el factor que de atracción es la temperatura, porque la temperatura hace que la fruta emita más olor. Entonces, al congelarla, estoy minimizando esa posibilidad. Porque acuérdense que las condiciones tienen que ser tales que exista un contraste para poder comparar. Porque si no tengo un contraste, va a ser muy difícil comparar los resultados. Igual tengo que ser realista, porque les digo, si pongo ahí una manzana hirviendo, una naranja hirviendo, no se le van a arrimar. Pues Pero es si como lo mismo, maestro. Es como lo mismo, por ejemplo, en México, cuando alguien se muere a otro día, porque allá no es como aquí que los congelan y aquí pueden durar más porque los congelan. no necesariamente por esa razón, sino que básicamente un animal por instinto no se le va a arrimar algo súper caliente. No, pues no. Pero tampoco a lo frío. De ahí que veamos, ¿cómo le diré? El contraste. O sea que aquí la hipótesis es de que la fruta caliente va a emitir más olor, por lo tanto va a ser más atractiva. Y la fruta fría va a emitir menos calor, por lo tanto va a ser menos atractiva. Ahora, eso no impide que la mosca se pare en en lo congelado. Porque no sé si han notado que va uno al mandado en el verano y lo que sea trae comida congelada, de todas maneras ahí está el mosquero, no se queda ahí, pero se arriman a ver qué hay. Entonces aquí lo que estamos tratando de investigar es la temperatura. Igual nosotros podemos, como humanos, tenemos un poquito esa capacidad también de que simplemente comparar qué huele más. Y en el caso de los insectos vendría siendo más o menos así. Maestro, pero ese factor de temperatura no se puede decir que el experimento no sería más bien a buscar qué es lo que se activa mediante la temperatura, porque pues si las moscas llegan a las 2 de la tarde, que es cuando está más, vamos a decir, más caliente, y se está diciendo que se van cuando el sol se mete, que la temperatura baja, eso quiere decir que puede ser algo que se deriva con la temperatura, que como dijimos puede ser el aroma, se intensifica más, o el azúcar, o puede ser simplemente la temperatura para las moscas que están activas cuando está caliente ellas, está caliente el ambiente, y cuando está frío
Sí, porque de hecho cuando está frío no hay moscas. No, sí, pues, pero acuérdense que aquí estamos viendo nada más la pestaña del elefante, ¿no? Ey. No, el elefante. Ay, ay. Entonces, Cierto, es cierto. entonces, esto sería un otro experimento. Ajá. Porque si vemos la hipótesis, son atraídos por el olor de la fruta, ya que el calor intensifica el olor de la fruta. Otro experimento, y este ocuparía más trabajo, porque necesitamos dos cámaras. Una cámara fría y una cámara caliente, y ver para dónde se van. Sin fruta. Porque aquí lo que me está proponiendo usted es que la temperatura es la que hace que las moscas lleguen, no la fruta. Esta hipótesis me está diciendo que es la fruta, pero que es más olorosa o es más aromática Ya, tienes razón. a tales horas y no a tales horas. O sea, es lo que les digo, o lo que les dije ayer. Vemos la pestaña del elefante y no el elefante. Si este experimento falla, entonces pasamos al que sigue. Que no es la fruta en sí, sino la temperatura ambiente. Y entonces, cuando estamos diseñando un experimento, se tienen que separar las variables. En este caso estamos hablando, nuestro experimento está explícitamente, o nuestra hipótesis está explícitamente hablando de la fruta, del que la fruta es la que causa. Y así después vemos que no es tanto así la fruta. Por ejemplo, supongamos que 5 moscas les gustó el helado, 5 moscas les gustó lo tibiecito, es inconcluso. Si vemos que a 8 moscas les gustó el calientito y a 2 moscas no les gustó el frío, podemos decir que el calor tiene cierta influencia. Si vemos que es 60-40, podemos decir, bueno, quizás es una combinación de la temperatura y el olor. O sea, dependiendo de los resultados, así vamos modificando la hipótesis. Entonces, en este caso, una vez más, ese enfoque en una sola cosa. Primero es la fruta. Si no es la fruta, entonces la temperatura. Si no es la temperatura, quizás, como lo mencionó Irlanda, quizás es la estación del año. Por el simple hecho de que en el verano hay más moscas que en el invierno, pero es paso por paso. ¿Sí? Es como lo que hablábamos ayer de los doctores. Sí. Que digamos ellos empiezan con lo más sencillo. Y ya luego van como más profundizando poco a poco según el resultado que salga en lo más sencillo. Sí. Entonces ya con los resultados, simplemente vamos a ver. Hacia dónde se fueron la mayoría de las moscas. Si el 90% se fueron a la fruta tibia, podemos concluir que la hipótesis tiene validez. Si hubo una división del 50-50, los resultados son inconclusos. Y si hablamos de 60-40, hay un tercer factor. Entonces, de aquí para acá, del 2 y 3, siempre va a haber un tercer factor.
Aquí pues son 10 moscas, si 9 se van, quiere decir que, ¿qué? Que la mayoría sí está siendo atraída para la otra y una despistada le gusta lo frío o lo caliente o viceversa. Entonces, si ven cómo se diseña el experimento, cómo se llega a las conclusiones. En este caso, como les digo, son 10 moscas. 10 moscas no es nada. Ahora, si quisiera hacer un experimento a gran escala, necesitaría por mínimo 120 moscas. Y si el 99% de esas moscas se van a lo tibio, mi hipótesis es válida. Igual si es 50-50 es inconcluso. Si es 60-40 hay un factor tercero. Básicamente 2 y 3 implican siempre que hay un factor tercero. ¿Y tenemos que buscarlo, maestro? Idealmente sí. Bueno, si somos investigadores, pues sí, ¿no? Ujú. Y eso se nota, como les digo, en las notas finales. Porque ahorita apenas vamos empezando, todavía no les doy formalmente cómo se presenta. Sí, porque yo no puse nada de, como usted le está poniendo hipótesis, experimento y resultado, yo no supe hacer eso, nada más puse como un pequeño resumen de qué es lo que podría hacer y nada más identifiqué el problema. Sí. No, y como les digo, esto ahorita apenas es la introducción, más adelante lo vamos a formalizar un poquito más. Pasando a la número 3, Esteban dice que cada noche el chupacabras viene y espanta a sus gallinas. Por eso las gallinas no ponen huevos a la mañana siguiente. Igualmente, Esteban cree que este chupacabras ahuyenta a los gallos y por eso tampoco hay pollitos. ¿Qué le recomiendas a Esteban para encontrar la causa del problema? A ver. En primer lugar, ver si el chupacabras es un mito o es una realidad. ¿Y eso cómo se hace? Esteban tiene que vigilar a sus gallinas por la noche durante cierto tiempo, digamos una semana, para ponerlo a prueba. ¿Y cómo haría esa vigilancia? Quedándose cerca de su corral, vigilando sus gallinas. ¿Poniendo cámaras? Con la tecnología, ¿verdad? Con sensores de movimiento, tal vez. En el campo le digo yo de cámara. Profesor, mi hipótesis que yo utilicé fue a revisar la alimentación y el estrés que lleva a esos animales a no tener huevos. Y ese es otro factor de las gallinas. ¿Y eso cómo lo hace? Las gallinas por factores de edad, alimentación, enfermedades, parásitos y estrés dejan de poner huevos. Entonces, ¿qué más le podríamos decir a Esteban? Que cheque la alimentación de sus gallinas. Debe valorar o algo así. Revisar. Yo desde un principio descarté al chupacabras y puse que tal vez podría ser un coyote o un tlacuache que podría hacer como tipo guardia entre 8 de la noche a 5 de la madrugada durante 4 días. Otra opción era poner a sus gallinas en un corral, en como jaulas,
Ajá. por tipo edad de las gallinas y ver cuáles eran las que sí les daban huevos y cuáles no. Y ese es como experimento, ¿no? ¿Entra ahí o no? Sí, ahí según yo lo En el puse como experimento. Ajá. Ahí fíjense que está, Es la hipótesis, ¿no? bueno, es parte ya de la experimentación, porque dice que a lo mejor viene un tlacuache, viene un zorro, viene un coyote. Entonces, Porque usted dijo que el cabras, Chupacabras. el chupacabras no es real. no, no es real. So, No. tiene que ver otra verdadero, en este caso un animal que come gallinas y pues gallos. Sí. No puede ser un animal de 2 patas que le gusta brincar. Te roba los huevos y a veces una gallina, un pollito. Y está También- creciendo también- su granja en la parte. También lo que tiene que hacer Esteban es mirar la temporada del año, porque las gallinas en el tiempo de frío no ponen huevos. Ujú. Entonces tiene que ver si el mentado chupacabras llega. Sí ponen huevos. También otro es que no necesitan el gallo para poner huevos. Pero si él no lo sabe, puede separar las gallinas sin un gallo y las otras con un gallo. No, pues es que no ocupan para poner huevos, porque poner huevos es simplemente menstruar. Ajá. Pero Sí, ocupa para que haya pollito. Para que haya pollito. sí, para. Ahí dice que no hay pollito. No hay pollito por esa parte. Lo que yo tenía- Entonces ese gallo no sirve, hay que cambiarlo. Gallos, y por eso también. Maestro, yo lo pensé así como una primera compañera, es sobre eso porque también se dice que las gallinas a veces cuando están, porque sabemos que chupacabras no existe. Ujú. So, ahí no está diciendo que se le perdieron gallinas ni que nada, so, simplemente él piensa que están asustadas, estresadas. So, el chupacabras no es, so, tal vez también pienso que pudiera ser un factor es que son muchas gallinas, sí, en un espacio muy chiquito, Ujú. so, eso es ¿Les causa estrés? como un tipo de estrés. So, entonces, la solución tal vez sería separar las gallinas en cantidades menores por cada corral Ujú. y asignar un gallo a cierto número de gallinas. Y porque yo he escuchado que las gallinas Maestro, también por la edad de las gallinas, ¿no? Sí, también. También es un factor, la edad de las gallinas. O también podría ser de que son demasiadas de gallinas y pocos gallos. También. Culican tiene dan huevos. No, ya no. Maestro, Entonces hay que empezarlos a sacar. No, lo que pasa es que, bueno, es que aquí la hipótesis es de que hay un factor externo que le está causando estrés a estos animales. Ujú. Maestro, Sí, también puede ser la alimentación. sí, aquí lo tenemos ya. Sí, ya. Ajá. Sí, entonces aquí me están dando causas naturales. Ujú. Me están diciendo la alimentación, que las gallinas estén bien alimentadas, porque el no comer bien también causa estrés. Ver si entra algún animal, ya sea un coyote, un tlacuache, una culebra, qué sé yo, como poniendo cámaras, poniendo sensores de movimiento, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, a lo mejor la parvada es muy grande, entonces hay que separarla en parvadas más pequeñas y asignar un gallo, pongamos a 5 gallinas en vez de un gallo a 15 gallinas a lo mejor. Asegurar que el gallo esté en edad reproductiva o que siga en su edad prima. Igual la gallina, que siga en una edad reproductiva o que esté en edad prima. Porque no, si ya tenemos gallos, ¿cómo se llama? Con andropausia y gallinas con menopausia, pues ya. ya no. Porque La una edad prima, ¿a qué se refiere con eso? edad reproductiva, Ujú. o sea, juventud. Jóvenes. Ok, gracias. También tiene que ver el tiempo del año, porque las gallinas se reproducen más en tiempo de calor. Sí, también, la temperatura. Entonces, todos estos son factores importantes cuando estamos tratando de dar una explicación naturalística, ¿verdad? Son causas naturales al problema.
Porque él nada más se lava las manos y no, es que es el chupacabras o viene la llorona o qué sé yo, pues no. Maestro, Sí. otra cosa. ¿No podría ser también la hora en que les da de comer? Eso sí no sé. Tendré que ser experimentar Para ir para a saber. experimentar. Bueno, yo de manera personal, cuando teníamos gallinas, casi siempre les sacaba en la mañana. Y ellas ya sabían que si yo abría la puerta, luego en cuanto me levantaba, ellas empezaban a cacarear y yo les tenía que llevar de comer. Pero yo les dejaba para todo el día. Y ya si en la tarde mi esposo o alguno de mis hijos quería darles, yo les decía, no, ya no, porque a lo mejor ellos ya no se la comen, se las come la rata o algo. Pero eran así que bien entendidas, que ya sabían. Yo salía y yo les daba y a mediodía me fijaba si tenían suficiente. Y eso sí, siempre había huevos, porque hasta cuando ellas estaban poniendo, si yo veía un huevo le decía, necesito que me lo des, levántate por favor. Y yo me quedaba viendo y la gallina se levantaba. Se hacía a un lado y yo decía, me va a picar, ahorita no. Ella se hacía a un lado y me dejaba sacar el huevo y se volvía a acomodar como si nada. No, pues son gallinas domésticas. Ajá, pero o sea, es increíble el cerebro que tienen, o sea, el que ellas sepan que si uno sale, ellas piden comida y les da y ellas se hacen un lado, hazte un lado, te voy a poner agua, necesito que te quites, por favor, hazte para allá. Y la gallina hasta parecía persona, o sea, se movía, era impresionante. Y yo les decía a mis hijos, creo que las gallinas me hacen más caso que ustedes. Eso sí. No, la cosa pues es que son animales domésticos, o sea, Sí. los criamos para que pues básicamente sean fáciles de manipular. A mí me las dieron grandes. A mí ya me las dieron, te la regalo. Le dije, ok. Yo le dije a mi esposo, no, a mí no me gustan las gallinas, son muy sucias, mucho trabajo. Y te dice, no, vas a ver que no. Y no, él les limpiaba y yo le decía, mira, ya te hiciste ahí. No seas tan cochina, donde duermes, no. Ahí no. No, Digo, sí, que o sea, donde duermen. Le digo, sí. Le digo, parece que no, pero sí, donde ellas comían, no ensuciaban. Donde ellas dormían, no ensuciaban. sí. No es lo que le digo, o sea, son animales domésticos, o sea, no necesariamente que sean grandes o que no las, sino simplemente Ya traen el... ya lo Ya son, la humanidad las ha formado de esa manera. Sus genes. Entonces, cuando veamos evolución, vamos a hablar de la selección natural y de la selección artificial. Todo lo que me está diciendo, pues es selección artificial. Entonces, básicamente todo esto son ¿cómo le diré? Explicaciones naturalísticas a un fenómeno natural. Aquí ya no estamos hablando de chupacabras, ni que las gallinas tienen ojo, ni cosas de ese tipo que no tienen comprobación. El sacapuntas está acá. Entonces, el chiste de esta pregunta es eso, una explicación natural, lógica, donde podamos quizás proponer una solución y un experimento. Ahora dice, número 4. Dolores dice que su comadre le dio té de hoja de naranja para bajar el ácido úrico y que ayuda a tener la piel más tersa. Según la comadre es verdad porque se lo dijo su abuela. ¿Qué es lo que debe preguntar Dolores para ver si la información es veraz? ¿Cómo puede Dolores asegurarse si lo que le dice es cierto, si ella no tiene los recursos ni el entrenamiento para conducir un experimento clínico? ¿Puede ella tomar el jugo y experimentar con ella misma? Sí lo puede hacer, pero ¿cómo? Yo le preguntaría a ella, ¿tú ya lo has hecho? ¿Y cuál es la cantidad adecuada para hacerlo? Bueno, la primera pregunta sí. Sería ¿cuál es la cantidad o cuál es la proporción, perdón, de agua y de cantidad de hojas y de hoja? Y de hojas. Y también el para tiempo, elaborarlo. o sea, cuál es la proporción de agua y de hojas y la forma de preparar. Ajá. Ajá, como a qué temperatura lo debe de hervir. Y el también, ¿no? procedimiento para elaborarlo. Sí. El tiempo de hervor. Porque muchos dicen, haz el té, pon una taza de agua, ponle 10 hojitas, déjalo hervir por 2 minutos y después le pones otra taza,
de agua fría para que rompa el hervor, lo dejas hervir 5 minutos y luego lo apagas y ya te lo tomas. Y O te dicen, ponle un poquito. ¿Cuánto es poquito? Tantito. ¿Y cuánto? Pues así un chorrito. Ok. Ajá, así. ¿Cuánto es un chorrito? Por eso, y en este caso sería cuál es la proporción de agua y hoja, tiempo de hervor o tiempo de compresión, porque ahí que también se comprime. Igual Otra pregunta sería, ¿tú lo has usado? ¿Te ha funcionado o no? No O necesariamente. ya experimenta, o qué Sería por podría. cuánto tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Y bueno, antes de que cuánto puedo tiempo, ver cuánto te debo de. También sería observar a la comadre qué tipo de piel tiene. Pero ahí dice que ¿Cuántos días? abuelita, ¿verdad? Entonces no es como que Ese para la piel tersa y del ácido Maestra. úrico. También podríamos. A ver, Rosalba. También ahí podríamos como, también nosotros informarnos, si está diciendo que las hojas de naranja, mirar para qué sirven las hojas de naranja o preguntarle a alguien más. Todavía no. Maestro, ahí en lo del ácido úrico sería ya cuestión de si la persona se está atendiendo a eso, está enferma de eso, por medio de análisis, o ya sería el experimento después. Bueno, eso ya sería la parte experimental, pero aquí la persona esta no creo que tenga recursos para entender nada de eso. Ok. La manera simple de hacerlo, utilizando uno como el experimento, o haciéndose uno el experimento, es ¿qué es lo que provoca el ácido úrico? Que los riñones no son capaces de sacarlo todo del organismo y de que comemos muchas cosas con purina. ¿Con qué maestro? Roja. Purina. Carnes rojas. Esa es un ácido que se cristaliza en las coyunturas. Entonces, cuando uno come mucha carne roja o muchas vísceras, es un desecho que se forma al metabolizar las proteínas de esas partes. Entonces, eso se va a la sangre. El riñón lo que hace es tratar de sacarlo, pero a veces los riñones no funcionan muy bien, que digamos, y esa purina se va acumulando, se hace ácido úrico y se aloja y se cristaliza en las coyunturas. Entonces, si esta persona sufre de gota, o sea que de repente le pega el dolor y no se puede mover porque comió pozole con pata o menudo, es tomarse el té, no dejar la mala dieta y ver si hay cambios. Entonces, si se está tomando el té y le sigue dando igual la gota o peor, quiere decir que el té no está haciendo nada. Maestro, disculpe que lo interrumpa, me tengo que ir. Sí, está bien. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Regresamos hasta el 28, ¿eh? Ya se fue. Creo que ya se fue. Muy bien. No supo nada. Entonces, así antes de que se me olvide decirles, regresamos hasta el 28. ¿Cuánto té y en cuánta frecuencia? Igual que la pregunta de arriba, ¿no? No nada más que échale poquita así un chorro, sino tantas hojas o tantos miligramos. Las medidas. Sí, tantos mililitros. ¿Y por cuánto tiempo? Ajá. Igual cuánto té. ¿Cuánto té, la frecuencia y el tiempo? Cada 8 horas por 40 días. ¿Qué otra pregunta relevante? Ahora lo que decía Leticia. No que si ya lo has hecho, sino que ¿Te ha funcionado? Has tenido experiencia. ¿Te ha funcionado a ti? ¿Y qué resultados hubo?
Entonces, la otra parte, como les decía, si Dolores tiene gota, es aplicar el tratamiento sin alterar la dieta. Porque si altero la dieta, ahí echo a perder las cosas. Sí. Entonces, si me dice el doctor, es que si estás comiendo menudo cada tercer día, pues te va a subir el colesterol, te va a subir la purina. Y si dejo de comer menudo, pues ya me va a bajar. Pues obvio, se va a bajar. Obvio que me va a bajar. Entonces, para ver si sí es cierto que existe un efecto del tratamiento, no vamos a cambiar la dieta, no vamos a cambiar los hábitos alimenticios. Vamos a continuar tal cual. Pero a veces si es necesario, ¿no, maestra? ¿Cuándo entraríamos ahí en el experimento si no funciona nada? No, pues, es que lo que queremos ver aquí, pues, es eso, de que si en realidad el té tiene efecto. Entonces, No digo, pero ya cuando entraríamos a ver si no lo tiene, ya tenemos que cambiar la dieta, ¿no? Entonces sí, cambiaremos la dieta. A una solución, buscar una solución. Sí, porque sí es cierto todo lo que está usted diciendo, que las carnes rojas, como yo que tengo artritis, como me como un taco, un tamal o algo así, luego se me inflaman mis calenturas, entonces, y me duelen, pero yo ya sé que me hace daño, entonces yo tengo que dejar de comer eso. Sí, no, pues yo también no como carne roja. Puede intentar hacerlo con una persona durante, hay que decir, 1 mes, 2 meses, que se cuide bien su alimentación y bueno, como esa señora que no cuida su alimentación y mirar los efectos de cada persona. Sí, exactamente. Sí, ese sería en el experimento, ¿no? Sí, porque Sería la etapa experimental, sí. Ajá. Con tratamiento y sin alterar la dieta y alterando la dieta. Porque serían 3, son 3 personas. Persona con tratamiento sin alterar dieta, persona con dieta alterada sin tratamiento y persona sin alterar dieta y sin tratamiento. Entonces, si existe una diferencia significativa entre no tratamiento y no cambio entre tratamiento y no cambio de dieta con los otros 2, quiere decir que el té funciona. Pero si no hay un cambio significativo entre los 3, quiere decir que el té es nomás. Pasó de moda. Un mito. Sí, entonces cuando se hace un ensayo clínico de este tipo, y por supuesto no son 3 personas, es un grupo de mínimo 30,000. A un grupo se le da el medicamento, a otro grupo nada más se le altera la dieta o qué sé yo, dependiendo, en este caso, porque es una enfermedad basada también en lo que uno come, y al tercer grupo simplemente se le observa. Como ahorita están haciendo un estudio acerca del cáncer en los huesos, mi tío es químico farmacobiólogo, llegó a México, a Guadalajara, gente de India, gente de Europa, y se reunió con él, y su esposa tiene cáncer de huesos, por eso él se interesó más, y mi tía está siendo parte del estudio y le está funcionando bastante bien. Sí, o sea. Está en una fase experimental, sí. Y mi tía aceptó ser parte de eso y esperemos que funcione para que ayude a mucha gente, pero sí, no, pues ya sí. Lleva él ya como 1 año experimentando con eso. No, sí, así es. Y ese, como les digo, en el caso del experimento, hay personas que sí se les da el tratamiento, hay personas que se les da placebo y hay personas que simplemente se observan. Entonces tiene que haber una diferencia sustancial entre las personas con placebo y que no se les hizo nada con las personas que sí se les dio el tratamiento. Ahí es donde se determina si sí funciona el medicamento, ¿no? Sí, y es muy difícil tomar la decisión de ser parte de un experimento. No, lo que pasa es que desde mi punto de vista, si ya no tengo otra, si me dicen ya estás desahuciado, o tómate esta pastilla, pues me tomo la pastilla, al cabo que pues
me va a morir. Sí. Desde mi punto de vista, pues. Pero yo soy muy Maestro, ¿qué significa placebo? Placebo es una píldora de azúcar que dicen que es medicina. Básicamente, placebo es decir que algo funciona para hacer creer a la gente que funciona, pero de verdad no funciona. Y la gente no sabe que le están dando. Y la gente no sabe. Ajá. Manipulación. Sí. Oh, ok. Entonces, por ejemplo, hay mucha Gracias. gente que se siente mal y con el simple hecho de ya llegar al doctor ya se alivió. Sí. Eso es el efecto placebo. Es cierto. Sí, es mental. Número 5 es a cada quien observar su ambiente y darme algo. Diseña un experimento donde resuelves un problema cotidiano. Este puede ser simple y de cualquier cosa. No es necesario hacerlo en la vida real, solo diseñarlo. Este experimento debe cumplir con los parámetros ya establecidos. ¿Quién me quiere hablar de su experimento? Maestro, podría ser que yo he notado que en tiempo de invierno, aparte de que se enferma uno más de gripa, que es obvio por el cambio de clima, reduce mucho la actividad física. Me siento como más sin ganas de hacer nada. No sé si es supuestamente por falta de la vitamina D que nos produce la energía del sol. So, yo he notado eso. El problema es que durante el frío tenemos baja de actividad física. La hipótesis es que baja la cantidad de vitamina D. ¿Cuál sería entonces? El experimento sería que tomar vitamina D por 2 semanas. Esto me lo estoy inventando. Después otras 2 semanas dejar de hacerlo, pero ahí no sé si esté correcto, ¿no? O otra persona no tomarla, como estaba usted diciendo en el anterior experimento. No tomarla. Y la tercera persona, no sé. ¿Tendría que haber 3 personas como en el anterior? Sí. Ok. Bueno, en este caso, bueno, cuando es suficiente una con vitamina D, otra sin vitamina D. Y después de ese tiempo, pues, checar los resultados. O podría ser también Pues aquí, la hipótesis, el problema es de que durante el frío hay muy poca actividad física. La hipótesis es que es la falta de vitamina D. Entonces vamos a tomar vitamina D y otra persona no va a tomar vitamina D. Entonces, supuestamente el tomar vitamina D va a hacer que me haga más activo. Entonces vamos a tabular la cantidad de minutos que la persona con vitamina D está activa versus la persona sin vitamina D que no la está tomando durante el mismo periodo de tiempo durante el invierno. Si vemos que hay un cambio significativo en el nivel de actividad, podemos decir que la vitamina D es uno de los factores y podemos concluir que la hipótesis es correcta. Si vemos que no hay una diferencia significativa, entonces podemos decir que la hipótesis no es correcta. Que no influye.
Sí, también, o sea, en el caso de las enfermedades de invierno, somos más susceptibles a infección porque estamos más tiempo adentro. Somos más sedentarios. Sí. Por eso se da más la gripa, por eso se da más el tipo de enfermedad respiratoria. No porque sea más común, sino que, bueno, son dos factores. El primer factor es de que estamos adentro por más tiempo. El segundo factor es de que los virus están revestidos de una capa de grasa. Entonces, durante el verano, el sol es lo suficientemente caliente para aguadarlos y deshacerlos. Los mata. En el invierno no. Están bien congeladitos, bien listos para... Se mantienen. Se mantienen vivos. O no vivos, se mantienen íntegros. Porque un virus no está vivo. Por eso es que nos enfermamos más en este tiempo, maestro. Sí, por eso. Por eso decían que cuando estaba el virus del COVID, que duraba más en el tiempo de frío. Sí, cualquier coronavirus es lo mismo. Sea influenza o sea SARS. Pero pues a veces yo ahí me quedé confusa, maestro, porque en tiempos de calor también hubo mucho. Entonces ahí no sé cómo calificar esto. Ahí hubo porque el virus está mutando demasiado rápido porque la gente pues dejó de tomar precauciones. Entonces, en el verano yo fui a Disneylandia y aunque estuviera afuera, yo traía máscara. Y la gente no. Y se subía a los juegos y todos pegados y todos tosiendo y todos, pues, eso lo Yo hace. también fui a Disneylandia y regresé enferma. Ahí, ¿Sí? ahí me Maestro, enfermé. entonces, ¿por qué por ejemplo, cuando uno va a los hospitales los mantienen siempre a una temperatura baja para evitar los contagios? De bacterias. O de bacterias. De bacterias. A la bacteria no le gusta el frío. Okay. Al virus sí. Oh, ok. Y es más peligrosa una infección bacterial que una infección viral. O sea, una persona con un sistema inmune normal sí va a sentirse feo por un tiempo, pero va a resolverse. Mientras que una infección bacterial necesita antibióticos, necesita más, es más peligroso. Okay. Entonces, por eso el hospital está helado. Los camiones, los aviones, sí. Eso es para tener una sanidad en cuanto a las bacterias, Okay. no tanto a los virus. Y es lo que quién sabe qué le estaba platicando a mi mamá un día, pues. De que en el verano, de recién que empezó eso del coronavirus, dejábamos lo que no era de refrigerador en el carro, en el sol, para que pues, lo desinfectara. Ajá. Y en el invierno le dije ya no, porque ya está frío, ya más bien lo estamos conservando. Entonces, para el virus, para el COVID, para el SARS, para la influenza, es el calor. Es el calor. Para las bacterias, es el frío. El frío las mata. Entonces. Sí, el frío las mata. Qué raro, ¿verdad, maestro? Qué raro. No, pues es que es la composición del organismo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el ceviche crudo, sí. Tienen que congelar ese pescado un mínimo de 7 días a menos 8 grados Fahrenheit. Para 7 días. Seguro. 7 días. 7 días. Uno va y lo compra y luego No, el limón no mata los parásitos ni las bacterias. No. No, ya ni hay que comer. Entonces hemos tenido suerte de no enfermarnos. Sí. No somos. Entonces, yo por ejemplo, a mí me gusta el sashimi de salmón. Wow. Entonces compro salmón congelado de Costco, lo dejo en el congelador a menos 8 grados otros 8 días y ya después lo descongelo y lo parto y me lo como crudo. Así de la tienda a la brava, ¿no? No. ¿No lo cocina, maestro? ¿No lo cocina? Perdón. No, el salmón no. ¿Para el fresco o el ahumado? El fresco. El ahumado. Ahumado. Sí, ajá. Cuando dijo como crudo, pensé que el ahumado. ¿Y los camarones también, maestro, los tenemos que congelar? Los camarones se deben de cocinar aunque estén congelados. No digo, pero esos también los tenemos que dejar 8 días.
Pues por seguridad, sí. Aunque Pero para- la comida venga hay algunas, sí, mucha gente piensa que la comida, el pescado, el camarón, todo eso no tiene bacterias, pero sí las tiene porque en el mar tiran muchos desechos fecales y pues los pescados y el camarón comen desechos. Ahí, es su Y hábitat. entonces, para evitar los parásitos y esas cosas feas, se tiene que congelar a menos 8 grados Fahrenheit o menos 22 grados Celsius por lo menos 7 días. Maestro, pero los refrigeradores de casa sí dan esas temperaturas. El nuevo que compré yo, sí. Si tú lo, Tiene -2. lo programas, Creo que sí. Yo Lo compré- que yo hago, profesor, cuando voy al supermercado, compro todas las carnes, pescados y eso. Por ejemplo, este fin de semana compro todo, lo congelo y yo lo utilizo hasta la próxima semana. No lo utilizo nada fresco. Sí, también. Ujú, Eso mata los parásitos. así es. O sea que el de sushi ya han de hablar, ¿verdad, maestro? Entonces yo voy a comprar y voy a echar al congelador bajo Sí. 8 grados. Sí, Ya o sea, que me iba a animar a comer sushi de salmón, pero así no. yo recuerdo también, maestro, que una pediatra hace años, Ujú. para mi niño, me recomendó también que de vez en cuando, después de lavar los monos de peluches de los niños, Ujú. los pusiera en el freezer por unos días. Sí. Pero bien helado. Ajá, Ujú. para matar los ajá. Las esporas que quedan entre las fibras. ¿Te imaginas? Maestro, ¿y congelado sí mata el virus o no? Pero el virus no. ¿No? Bacterias sí. ¿Las bacterias sí? El calor mata el virus y la bacteria es el virus. Oh, ok. Las bacterias las mata el frío. El virus lo mata el calor. O el virus no. Ahora, para matar una bacteria tienen que hervir las cosas. Tiene que estar a 100 grados centígrados para el calor. Pero el calor así normal mata los virus. No todos, pero muchos. Entonces, si queremos comer sushi de salmón o de atún, tenemos primero que congelar bien congelada esa carne por lo menos 7 días. Ya después descongelarla y comérnosla en ese momento. Ajá. No dejarla ahí por días, no. So, quiere decir, como este procedimiento que usted aplica, maestro, es descongela la parte que se va a comer nada más. Sí. Eso también incluye el pollo y todo eso, ¿no? El pollo no es tan delicado como el pescado, pero con toda la comida hay que tener cuidado. Básicamente, si uno es Los estricto, mariscos son los más tóxicos, ¿no? ¿perdón? O la salmonela, profesor, del pollo. El pollo lo que es delicado que tiene que cocinarse bien. Era lo que decía mi hijo. ¿Cómo Sí. es posible que un trozo de resto te lo puedas comer casi crudo, pero el pollo no? Porque el pollo te crea una infección bárbara. Sí. Y a mí en lo personal no me gusta ni siquiera la carne que esté así término medio, no, bien cocida. Y pescado, no como pescado crudo. De hecho, hasta el ceviche ya lo dejé de comer. A mí lo que me hace daño, yo soy alérgica al frío. Yo una helada que me salga así sin taparme bien la nariz o la boca, me da afonía por un mes o más. Estamos aprendiendo hasta de cómo alimentarnos en esta clase. Sí. Pues salió el tema por esto. Pero sí. Pero sí aprendemos cada día. Yo ya aprendí de no comerme la sandía más de 2 días, maestro. Cuando nos dijo que se había enfermado, le digo a mi esposo, comerme la sandía fresca y no cortar con cuchillos que haya cortado algo. Sí. No, y por lo menos en el caso pues de la res, cuando es una res saludable,
tiene menos riesgo de que haya bacteria en el músculo porque existe una cosa que se llama que la barrera de sangre. Y esa también la tienen todos los organismos. Entonces, al comerse uno término medio las cosas, no hay bacteria adentro del músculo, quizás se contamina lo de afuera, pero lo de adentro no está contaminado. Entonces, al cocinar la de afuera, se matan los patógenos de afuera y lo de adentro queda, pues, seguro para comer. Las hamburguesas no, porque como es carne molida ya se revuelve lo sucio con lo limpio. Entonces, las hamburguesas no se pueden comer a término medio. El bistec grueso sí. El bistec delgadito tampoco. Tiene que estar bien cocido. Maestro, disculpe. ¿Y de la sandía que dicen de 2 días? Eso yo no recuerdo. ¿O no estuve o qué? Sí, lo que pasa es que a mí me encanta la sandía. Sí. No, pues es que es como todo, o sea, pues básicamente esa es la manera en que se razona un experimento, o sea, observamos, tratamos de encontrar una solución al problema, creamos un experimento, y ya que ya hemos creado ese experimento, entonces ahora sí, vemos si sí es verdad o no lo que estamos diciendo. ¿Preguntas? No. Maestro, y todos esos experimentos que se hacen así con la ciencia y todo, ¿es lo mismo, los mismos pasos a seguir? Sí, es lo mismo. O sea que fundamentalmente es lo mismo. Nada más que con más pasos y un poquito más complejo, matemáticas un poco más complejas, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando ya se hace una investigación de algo y como usted dice que no está el 99.9%, ¿se puede hacer otro experimento de lo mismo para concluir que sea más real? No, pues para ver cuál variable está influenciando el resultado. O sea que ese es el proceso de la ciencia. Es un cambio constante. Sí, porque yo a veces he escuchado que hacen un experimento y luego dicen, van a hacer otro mejor. Entonces, porque no dieron el resultado como querían. ¿Sí me explico? Sí. Ah, ok. ¿Eso es una tarea o solo es contenido? Son notas. Sí.
¿Tengo que hacerla copiarlo de arriba o de acá? Todavía me falta un poquito de arriba. Esto no lo va a... Sí. No, sí, por aquí. Entonces, lo que sigue es, vamos a hablar de causa-efecto y correlación. Y es algo muy importante de distinguir, muy importante. En psicología, nosotros utilizamos mucho la correlación, no tanto la causa y efecto. En física, química, matemáticas, sí. Causa-efecto es lo que se busca. Maestro, yo ya me voy. Muy bien. Después regresamos el 28. Bueno. Sí. Entonces, cuando hablamos de causa y efecto, estamos hablando que hay una conexión directa. Básicamente, sabemos que el 99.9% de las veces que ocurre el fenómeno, va a ocurrir el fenómeno. Entonces, causa-efecto, lo más sencillo es la gravedad. La Tierra tiene una fuerza de gravedad mayor a la nuestra. Por lo tanto, cada vez que me tropiezo, me voy a caer. Cada vez que deje soltar una manzana, va a caer al piso. Entonces, eso es causa-efecto.
99.99% de las veces va a ocurrir. Quizás a la trillonésima vez haya una excepción y se quede flotando la manzana, no sabemos. Pero básicamente causa-efecto así es directamente. Igual, si dejo de respirar por 1 hora, lo más posible, 99% de las veces, es de que me voy a morir, que ya va a estar muerto. Hay gente que resucita, pero esos son casos pues muy aislados. Entonces, para la mayoría de nosotros, 99.9% de las veces vamos a morir. Porque hay historias de gente que según la lleva, que ya no respiraba, que no sé qué, que en la morgue, que al día siguiente, o que no sé qué, o que ya los iban a cortar para la biopsia, ¿cómo se llama? La autopsia. Gracias. Autopsia. Y resulta que no estaban muertos, pero eso es muy raro. No andaba muerto, andaba de parranda. Entonces, básicamente al dejar de respirar, pues, ¿no? Ese es causa-efecto. Igual, dejo de tomar agua, el 99% de las veces se van a dañar los riñones y va a haber consecuencias, ¿no? Eso es causa-efecto. Cuando hablamos de correlación, es de que dos variables superficialmente como que tienen una relación, se mueven al mismo tiempo, pero no están conectadas. Entonces aquí les hablo de la venta de helado. Cuando hace calor, se vende más helado. Pero cuando se vende más helado, también hay más crimen violento. No podemos concluir, por lo tanto, que el comer helado causa violencia. Simplemente son dos variables que ocurren al mismo tiempo. Ahora aquí, ¿cuál es algo tercero? ¿Qué puede estar afectando a que incremente el crimen? ¿Qué puede estar afectando a que incremente la venta de helado? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea? Que hay más personas vendiendo helados en los parques, en las calles, y puede haber más gente que puede hacer el robo. Calor. Pienso que es Calor. el verano, que la gente está consumiendo más helados por evitar el calor. Ajá. Y como la gente tiende a salir más afuera, hay más probabilidad de que exista un crimen. ¿También? Hay más gente afuera en las Sí. calles. Así es. También en el negocio, si está vendiendo mucho más helados, hay más dinero. Sí, pero no. O sea, no necesariamente está ligado al paletero o a la nevería. Ok, es en general. Es en general. El paletero. Sí, o sea, no interesa el paletero, no. Ok, generalmente. Sí, o sea, es eso. Porque vende más. No, o sea, no es necesariamente que le afecte al paletero, sino que básicamente, sea en la Walmart, sea donde sea, Pero a veces sí, maestro, a los paleteros los roban más. no, sí pues, pero o sea, son fenómenos que no están conectados en sí. Entonces, donde sí podemos ver, por ejemplo, hace calor. Cuando la gente tiene mucho calor y tiene menos paciencia, es más irritable. En el verano los días son más largos. La gente está afuera más tiempo. Entonces hay más posibilidad de pleitos y de argumentos y de argüendos cuando estamos en la calle que cuando estamos guardados en la casa. Es lo mismo que estábamos hablando hace ratito con las enfermedades respiratorias. Nos pasamos más tiempo adentro que afuera. Entonces, por ejemplo, los niños, cuando llueve, los tienen en el salón. No salen al patio. Entonces, están más tiempo en un espacio confinado con aire reciclado. Pobres niños. Entonces, y en el verano no, salen al patio, respiran aire fresco, bla, 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 bla. En el caso también del crimen, o del peligro en este caso, de que pues la gente anda más seguido afuera, de que pues el calor lo hace a uno más, lo enoja más. Entonces hay otras variables y eso es la correlación.
No porque dos cosas ocurren al mismo tiempo, quiere decir que están ligadas. Como les decía, en psicología, tenemos también ese fenómeno de que no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidad. Entonces, por ejemplo, basado en la experiencia y basado en los muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, hay una correlación entre si la hermana mayor de una muchacha se embarazó antes de los 19 y esta muchacha se va a ir embarazada antes de los 15. Entonces hay una relación, hay una correlación alta, pero eso no quiere decir que va a haber una consecuencia. No porque la hermana mayor se embarazó antes de los 19, quiere decir que la hermana menor va a salir embarazada antes de los 15, pero hay una correlación muy alta. Entonces, en el caso de la psicología o de la sociología, es mejor prevenir que lamentar. Y si se empiezan a ver fenómenos parecidos, pues mejor se interviene. Igual, hay una correlación muy alta entre comportamientos precoces y abuso sexual. Entonces, si un maestro, si un padre de familia observa ciertos comportamientos anormales en un niño pequeño, hay una gran probabilidad de que haya pasado algo, entonces es mejor intervenir. Y esto no quiere decir que va a ocurrir el 100% de las veces, pero existe una conexión. Entonces, cuando hablamos de una correlación, quiere decir que existe un movimiento de variables, pero que no necesariamente esas variables están conectadas. Y cuando hablamos de causa y efecto, quiere decir que esas variables están directamente conectadas. ¿Sí? Pregunta. Maestro, a causa y efecto se puede también interpretar la frase ¿a cada acción hay una reacción o no? Sí, básicamente. ¿Sí? Sí. Ok. Su causa y efecto están relacionadas en corrección. ¿No? Correlación. Correlación es cuando hay una tendencia, pero no quiere decir que va. Van juntas. Que sea por eso que está pasando. Sí. Y la otra palabra, que son dos parecidas que dijo. Es lo mismo de la correlación, pero dijo diferente, lo explicó de diferente manera. Por ejemplo, con la muchacha embarazada. Ya, si una muchacha puede ser que, pues ya, que en esa familia hay una probabilidad que corresponden a la correlación. A la correlación. Okay. Pues hablamos de probabilidad contra, como dice Leticia, causa y efecto. Entonces la correlación puede ser probabilidad. Dentro de lo que cabe, se nota una probabilidad, sí. Entonces, por ejemplo, el comer helado no causa crimen violento. Pero como pasa seguido, puedo decir que ya cuando empieza a haber más venta de helado o más oferta de helado, van a empezar los asaltos. No necesariamente están conectados. Sería ahí como un factor. No un factor, sino como una... O uno de los factores. No necesariamente, no, o sea, es básicamente una relación que existe en el universo, pero que una cosa no está conectada directamente ajena a la otra. Sí. Que en este caso lo determinamos, lo llamamos la correlación, ¿right? Así como usted lo está llamando, maestro. ¿A eso nos podemos referir? No necesariamente. Aquí la compañera dice presentimientos. No necesariamente presentimientos, sino que observamos dos cosas. Pero esas dos cosas no necesariamente no tienen nada en común. Simplemente por alguna razón pasan al mismo tiempo. Coincidencia como así. Sí, en cierta manera. O sea que empieza como correlación y después de investigar a fondo puede quedar en correlación o puede ya convertirse causa en efecto. Por ejemplo, al principio eso de lavarse las manos se consideraba que no había ninguna conexión y hasta los doctores se ofendían y el doctor que propuso que había que lavarse las manos para ir de paciente en paciente o manipular comida acabó en el manicomio porque decían que estaba loco, pero resulta que sí. Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo iban y hacían autopsias y sin lavarse las manos iban a asistir en un parto.
Entonces, pues había un alto índice de muerte de mujeres y de niños, porque este viene de manosear un muerto, de traer sangre de un muerto a asistir en un parto. Sí. Entonces aquí existe una correlación entre bacterias y virus y patología, que empezó como una correlación que se veía insignificante, pero al pasar el tiempo, al experimentar y al recopilar datos, resultó que sí es causa-efecto. Entonces hay ciertas cosas que sí se pueden considerar que comienzan como correlación, pero terminan causa y efecto, y hay cosas que son causa y efecto y terminan siendo correlación, o empiezan como correlación y terminan como correlación. Entonces en este caso, el consumir helado, o que una persona consuma más helado, no quiere decir que va a hacer crimen violento. Quizás el prediabético o diabético es no violento. Pero sí podemos decir, oye, ya empezaron las ventas, ya empezaron a subir las ventas de helado, quizás ya mejor no hay que andar esta noche en la calle. Lo tomamos ya como que en el pasado ha empezado a haber esa relación y creamos esa conexión para tomar ciertas precauciones. Es lo que les decía, que estadísticamente hablando, hay una correlación entre el embarazo de la hermana mayor antes de los 19 y la hermana menor antes de los 15. Eso no quiere decir que sea destino, simplemente quiere decir que como existe esa alarma, podemos intervenir y educar mejor a la hermana menor para evitar ese problema. Entonces hagan de cuenta que es como una alarma, no necesariamente que X lleva a Y, sino que X nos avisa que a lo mejor Y puede pasar. Pero no necesariamente una causa la otra. Entonces, eso vendría siendo. Maestro, Sí. como por ejemplo, ahora con lo del COVID, allí podría estar este caso como causa y efecto de que ibas al hospital y a veces las personas ya salían que morían en el hospital. Pero yo escuché una estadística de que a veces no era porque ibas malo del COVID, sino porque había mucha gente enferma y a cualquiera te ponía la máscara y te hacía la traconomía, algo así que te ponían en el cuello, y muchas veces no sabían, entonces ya era una causa o efecto de que se morían de eso y ya decían que era del otro. ¿Podría entrar ese ejemplo ahí? No, porque está incompleto. No. ¿Está incompleto? Sí. Porque básicamente esa es una estrategia de distorsión de información. Porque si nomás les dicen se les dio un infarto o algo, ya no sabían si fue lo del COVID o fue por lo de que no hicieron bien el trabajo. No, sí pues, pero es que es donde se tuerce la información. Porque el COVID en sí es una enfermedad respiratoria. Y al no estar enfermo de cualquier cosa, el cuerpo se debilita. Entonces, al estar débil el cuerpo puede provocar un embolio, puede provocar un infarto, puede provocar otra cosa, que es lo que quizás mata a la persona y no necesariamente la infección de coronavirus. Entonces, la manera en que muchos medios de comunicaciones y muchos influencers lo pusieron en internet era para torcer la verdad. La verdad es de que el virus del coronavirus causa debilidad en el cuerpo, causa una reacción inmune que puede ser mortal y la causa de enfermedad puede ser terciaria a la infección original. O sea que es más complicado, más complejo de lo que se nos presentó. Una vez más, causa y efecto o correlación. Entonces sí puede ser eso. Como le digo, a medias. Oh. Causa o efecto. Está bien, gracias. Sí, de nada. ¿Ya nos vamos al break? Ya nos vamos a la casa, pues ya. Oh, a la casa. Ya todo el mundo se está yendo, pues ya de una vez. Les doy la tarea y de todas maneras les va a Piensan tomar. que es viernes. Profesor,
Ausencia, efecto, vámonos temprano. Ya, hay que aplicarlo. Tienen un día corto. Sí, bueno, nosotros en lo general no, pero ya les di las notas del día de hoy, ya todo el mundo se fue, pues les voy a dar la tarea de una vez. Y esta tarea toma tiempo, de todos modos. Maestro, disculpe una pregunta. ¿Le Sí. tenemos que avisar a usted qué día vamos a tomar el examen o no? El de GED no necesariamente, Ah, bueno. pero si pasan o no, sí. Entonces le tenemos que comunicar los resultados. Pues sí, Bueno. para yo darme una Ahí idea. mismo nos dan el resultado cuando ya acabamos el examen. Te llega por correo, por email. Sí. Entonces ya sí las felicitamos por que lo pasen y todo. Con su permiso, pues, pero yo sí necesito saber qué tomaron y si pasaron o no. Para que nos motiven a los que todavía no lo tomamos.